¿Cuáles son algunas de las mentiras, de los mitos y de los aciertos acerca del crédito? Que cerrar mi crédito del carro es malo, que si uso este crédito de la tarjeta es bueno o es malo, que si yo tengo mi puntaje alto, necesariamente quiere decir que tengo un crédito bueno. ¿Qué más necesito saber para tener un crédito bueno? ¿Cómo hacer los pagos para que realmente mi crédito mejore? ¿Qué tarjetas cerrar y cuáles no? Hoy tengo un invitado de lujo que nos contará, después de miles y miles de préstamos hipotecarios exitosos, las diferencias, las características y lo que hace realmente que una persona pueda ser un sujeto de crédito espectacular. Hola, mi nombre es Carlos David y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crear ingresos pasivos con bienes raíces, aún sin ayuda de los bancos. Hoy tenemos un episodio maravilloso. ¿Cómo construir el crédito? ¿Cómo entender el criterio de los bancos? ¿Cómo tener un comportamiento financiero que nos permita tener los mejores intereses, las cuotas iniciales más bajas y que seamos de los clientes que los bancos busquen y que no tengamos que estar sufriendo, rezando para ver si nos aprueban un crédito o no, porque jugamos con las reglas que conocemos, sabemos que podemos escoger cualquier lender porque tenemos las mejores condiciones. Por eso hoy he invitado a Roberto Ferrer, y algunos lo conocen porque lo he traído varias veces a nuestro podcast, que es uno de los lenders más eficientes y más exitosos del mercado latino. Hizo en un solo año casi 1,000 créditos, que eso es absurdo, y hoy nos va a educar y vamos a tener una conversación sobre lo que es el crédito. Vamos a hablar del mercado americano, pero lo que estamos hablando se aplica a la mayoría de los bancos. Puede ser que los particulares tengan matices diferentes, que no solamente se da para otros países, sino que en Estados Unidos los mismos bancos tienen programas que hacen que sean distintas las reglas o las exigencias o las condiciones, que en últimas ese es mi trabajo como consumidor o beneficiario del crédito, buscar las mejores oportunidades para mí. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Estoy muy contento, muchas gracias una vez más. Gracias por este espacio y la chance de compartir contigo. Empecemos con definir qué es el crédito desde ese concepto, porque la mayoría de las personas, bueno, yo uso mi crédito, yo no tengo crédito. ¿Cómo defines tú el crédito? Lo defino de la siguiente forma. Para mí el crédito es un espejo o una fotografía que refleja tu comportamiento, ¿verdad? Particularmente en los últimos 7 a 10 años. Es la figura de cómo nos sabemos comportar, ¿verdad? Y esa figura está atada a responsabilidades en formas matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que hace el crédito? ¿Cómo se puede entender, verdad? Ciertos comportamientos tienen más o menos importancia de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, si tu límite de lo que es deudas en contra de lo que podés utilizar, ¿verdad? Vamos a decir una cosa, que digamos la tarjeta es una tarjeta de crédito con un límite de 5,000, y lo que tú utilices, ¿verdad? Si es mucho o poco, eso tiene un cálculo matemático de un 30% de cómo se refleja tu crédito, ¿verdad? Si haces los pagos a tiempo, ¿verdad? Por los últimos 7 años a 10 años, eso tiene un 35% de importancia. ¿Cuánto tiempo lo tenés establecido el crédito? O sea, la longevidad, ¿verdad? Eso tiene un 15% de importancia. Después, ¿qué crédito sacamos? Si sacamos deudas que se amortizan, como el automóvil, como las deudas de estudiantes, ¿verdad? La hipoteca de una propiedad, o también líneas reusables como tarjetas de crédito, líneas de crédito en contra del negocio, la casa, lo que sea, ¿verdad? Eso tiene, esa diversificación tiene una importancia de un 10%. Y después, ¿qué tantas veces te has permitido que te estudien el crédito por otras entidades que no seas tú mismo? ¿Y qué tan nuevo es tu crédito? Eso tiene una importancia del 10%. O sea que esos cálculos matemáticos es el espejo de qué es lo que es el crédito en sí, ¿no? Y después lo que quieren con esos métodos matemáticos es medir tu consistencia. Dime. Antes de entrar a medir, aquí ya tengo varias preguntas. Ok. Entonces la paradoja es, el banco me da $5,000 de crédito, pero es malo si yo uso todos los $5,000 de crédito.
porque me parece que estoy usando todo mi crédito. Entonces, explícame ese es el sentido de esa paradoja. No, o sea, no particularmente es malo, ¿verdad? No particularmente es malo, o sea, tiene que tener un motivo por qué lo estás utilizando, ¿no? Pero si vos vivís del crédito, si lo utilizás para vivir de él, o sea, compras ropa, compras comida, compras tragos, compras diversión, ¿verdad? Y lo elevás, obviamente no es un buen uso del crédito y por consecuencia no vivís de él y no le permitís al crédito utilizarlo para que en sí se necesita. El crédito se necesita para lo que es salir de una emergencia, el crédito se necesita para lo que es comenzar algo nuevo, para lo que es crecer y cosas de esa índole, ¿verdad? Ahora, si vivís de emergencia en emergencia, entonces también, o sea, sos un riesgo muy alto, ¿verdad? Ah, Entonces, tremendo. Yo no entendía eso, pero tiene todo el sentido lo que tú me estás enseñando hoy, porque yo decía, pero ¿cómo es que los bancos nos dan el crédito y nos castigan con el score si lo usamos? Pero es obvio, si a mí alguien me viene a pedir plata prestada y yo sé que esa persona está endeudada por todas partes, para mí es un riesgo. O sea, eso no hay que ser un genio. Es sencillamente, uy, pero usted le dé plata que está prendiéndole una vela a cada santo, entonces, en últimas, usted es un riesgo. En cambio, si viene a pedirme dinero a alguien que yo sé que es muy cuidadosa esa persona en usar su crédito, pues yo voy a hacerlo con mucha más tranquilidad. claro. Buenísima. Cuando yo miraba la evaluación de mis inquilinos en las casas, yo les pedía los extractos bancarios porque me gustaba ver cómo era su cuenta. Una persona que tiene su cuenta en cero o esperando el salario es un riesgo increíble. En cambio, una persona y además qué días paga sus cuentas, ¿cierto? Si paga la renta el mismo día es un buen síntoma, si lo cambia, que no es nada de eso malo, sino son detalles de hábitos que muestran la fragilidad de la persona. Genial eso. O sea, muy importante porque vuelves, o sea, lo que acabas de explicar es exactamente cómo se mira, ¿verdad? Lo que miras son los comportamientos. La gente puede entrar en dificultades por las variables de la vida, pero si hay una constancia, por ejemplo, si en el 2020 te portaste bien, en el 21 te portaste bien, en el 23 tuviste una dificultad, ¿verdad? Entonces no particularmente refleja que vos sos una persona que no sabe hacer las cosas, refleja que hubo una circunstancia en tu vida. Y alcanza con ir a explicar qué te pasó. Ah, bueno, tuve un accidente, perdí el trabajo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Ah, ok, entonces ahí no, la constancia es que vos siempre te portás bien, pero hubo un momento en tu vida, ¿verdad? Porque es normal que tuviste esa dificultad y eso te afectó. Ahora, si tu constancia es en el 19 te portaste mal, en el 20 te portaste mal, en el 21 te portaste mal y en el 23 te portaste bien, lo más probable, ¿verdad? No bien recibís dinero, vas a volver a quien sos y vas a volver a tener las mismas dificultades porque ese es tu comportamiento y eso es lo que medimos. Quiero hacer hincapié de que se miden de 7 a 10 años, no se miran los últimos 12 meses. Pero, por ejemplo, en hipotecas, sí, obviamente es el valor que es. Entonces, realmente eso es con respecto a las líneas de crédito de consumo y a las tarjetas de crédito, específicamente esa utilización Sí, de crédito, ¿cierto? claro, es interesante que sepan comportarse bien, no solamente en las tarjetas de crédito, sino en los pagos del automóvil, en la renta, como acabas de explicar, ¿verdad? En todo lo que es tus obligaciones, ¿verdad? Que también te sometes a ellas. Te voy a hacer una pregunta que puede que tenga que ver con esto o no, pero que a mí me llama también la atención y es que mi esposa y yo tenemos muchas hipotecas en nuestro reporte de crédito, ¿cierto? Nos ha pasado que ella ha ido a pedir un crédito y se lo niegan, pero lo único que ella tiene son muchas hipotecas. Pedir un crédito en una tarjeta de crédito, en un almacén o algo, ¿por qué es eso? Si lo único que tiene son hipotecas, ¿verdad? Y digamos tenga pocas tarjetas de crédito, por decir algo, ¿no? Exacto. No tenés un historial de que también te sometes a las tarjetas de crédito. Pero el hecho de que uno tenga muchas hipotecas le No, puede afectar, no debiera ¿no? afectar. O sea, si vos tenés muchas hipotecas y tenés tarjetas de crédito, y tenés, o sea, tenés automóviles, si tenés un comportamiento de todas las deudas, ¿verdad? Sí. Pero o sea, tengo muchas hipotecas, pero no tengo tarjetas de crédito. Entonces, ¿cómo sé yo que sabes someterte a los pagos de las tarjetas de crédito cuando no tenés un historial mostrándolo? Entonces, Perfecto. es importante estar bien diversificado en todas las deudas. Y te digo una cosa, muy a menudo, ¿verdad? Digamos, tenés una tarjeta de crédito, por decir, un valor de $5,000, es buena idea simplemente deber $200 y mantener ese pago, y mantener el pago mínimo, que aunque haya un costo atado al interés, ¿verdad? Pero mantener ese pago mínimo, porque también mostrás que sabes comportarte en otro tipo de deudas. Perfecto. Cuando dice pago a tiempo, básicamente es pagar dentro de los 30 días, o sea, un late fee
no afecta el crédito. Pagar a tiempo implica pagar de acuerdo a los términos de cómo solicitaste. Por ejemplo, si tenés algo que se amortiza y tenés que pagarlo, digamos, siempre tenés que pagarlo por los primeros, dentro de ese espacio. Y por lo general, cuando algo se amortiza, por ejemplo, en una propiedad, vos vivís primero y después pagás, vivís primero y después pagás, vivís primero y después pagás, ¿no? Entonces, en sí, no estás tarde hasta que llegue el día número 1, no del mes que está corriendo, sino del mes que sigue. Y pagar dentro de esos 30, 31 días, dependiendo de lo que tenga el mes, el que te cobren por no pagar, digamos, por los primeros 5, 15 días, que te dan una penalidad por pagar tarde dentro de ese espacio, obviamente no te afecta porque vos tenés hasta el último día del mes, sin cruzarte el próximo mes, para que no se refleje como tardanza. Y una pregunta, en la práctica las tarjetas de crédito, cuando hay muchos late fees, ¿suben los intereses? Todo sube de acuerdo al riesgo que vos reflejás. Pero para ellos el late fee, que es un excelente negocio para ellos, porque por ejemplo... No sube, no por el late No, fee. O sea, es más, las tarjetas de crédito tienen un acuerdo de pago por día, diario. sí. Una de las cosas que yo les voy a sugerir a la gente es que tengan tarjetas de crédito, que cuando les lleguen el bill, que den vuelta la página y de ahí les dice que tu costo es por día. El costo es diario, se llama per diem, ¿right? O sea, por ejemplo, vos debes $5,000 en un mes de 30 días y en un mes de 31 días vas a pagar, aunque sea el mismo interés de todo lo mismo y el mismo balance, vas a pagar más en el día 31 porque vos pagás por días. Si vos tenés una tarjeta de crédito, digamos, de $5,000, solamente tenés un balance de 1,000 y vos pagás esos $1,000 por los días que lo tenés. Entonces, digamos, si el 15 vos vas y le pones $200, por el resto del mes vas a pagar 800 y los primeros 15 vas a pagar 1,000. Si en el día 10, o sea, los próximos 20. Si en el día 20 le pones otros 200 más, vas a pagar 1,000 por 10 días, 800 por 10 días y vas a pagar 600 por el restante. O sea, las tarjetas de crédito no en sí tienen un día de pago. Vos podés pagar cualquier día durante el mes y es por día, por el interés, por el monto. Yo he escuchado que el cerrar una tarjeta de crédito te afecta a tu score de crédito. Si tú la cierras, ¿es verdad eso? Si la cerrás, te afecta un mínimo. Si la cerrás y te necesitas volver a tener usar la tarjeta, tenés que volver a abrir una nueva. Si la tenés por muchos años, el tenerla por cuanto más tiempo posible refleja mejor. Tener crédito establecido por más de 25 años se mira como algo genial. Tenerlo establecido de 3 a 7 años es lo que se mira promedio. Y abrir una tarjeta o una deuda en menos de 2 años, ¿verdad? Eso se mira debajo del promedio. Entonces, por consecuencia, o sea, no particularmente es buena idea, ¿verdad? Cerrar una tarjeta que si vos la tenés por muchos años, aunque todos los años tengas que pagar lo que se llama La cuota de mantenimiento. la cuota anual por tenerla abierta, ¿verdad? Pero por más tiempo que la tengas, mejor se ve porque te da esa constancia de más años, ¿no? Y cuando las personas cierran sus tarjetas de crédito porque, pues, o cierran varias porque tienen muchas, a veces cometen el error de cerrar las más antiguas cuando debo cerrar las nuevas. Si yo decido cerrar mis tarjetas de crédito, dejo las más antiguas porque ahí es donde está la historia de mi crédito vigente, ¿cierto? Inteligentísimo, inteligente. O sea, número uno, las cerrás porque no las necesitas. Hay que entender que las tarjetas de crédito y todo eso te motivan a utilizarlas en entretenimiento, en diversión, en cosas que son soluciones rapiditas, ¿no? Pero si sos una persona que no tenés esa disciplina, es mejor no tenerlas. Pero si las que vas a cerrar, no cierras las que tenés por más de 10 años, 20 años, esas son las mejores a tener, ¿no? Vamos a hablar de la deuda del automóvil. Ya nos has explicado que quieren ver que uno tiene deudas, líneas de créditos en distintas áreas, pero los vendedores de carros dicen con mucho énfasis, no pague su carro antes porque daña su crédito. No tengo respuesta porque o sea, no es real. O sea, no es real. Es más, Una estupidez. Sí, no tiene sentido, ¿verdad? Exactamente, porque claro, a ellos les gusta que tú seas esclavo de ellos porque ganan muchas veces más por los créditos que por los mismos carros. Pero en últimas, eso es falso. Otra pregunta, el crédito estudiantil, el pago mensual del crédito estudiantil se cuenta todo el 30 o 35% que uno tiene, pero ¿cómo le afecta el crédito estudiantil el crédito? Ok, cualquier deuda
que tú la tengas, que se amortice, o sea, que se amortice hasta que se salde, que tú la tengas, que tengas que hacer más de 10 pagos para saldarla, ¿no? Te afecta en lo que es tu poder de adquisición. Mucha gente tiene las deudas de estudiantes donde siguen tomando cursos, ¿verdad? Para no tener que pagarlas y las siguen postergando, ¿verdad? Eventualmente, tú lo que vas a tener, sí, no. Eventualmente lo que tú vas a tener que hacer es saldarlas. Y si vas a conseguir un préstamo hipotecario, el banco va a decir, bueno, en un punto vas a parar de estudiar y en ese punto vas a empezar a ser responsable por esa deuda. ¿Y cómo me vas a pagar a mí y pagar a esa deuda a la vez? Entonces, sí te afecta. Y dicho ese paso, toda deuda que tenga 10 o más meses se toma como deuda para los cálculos de lo que es tus ingresos en contra de tus obligaciones cuando estás solicitando para un préstamo hipotecario. Entonces, es mucho más inteligente tratar de lo que es no prolongar cualquier clase de deuda que se amortiza, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, como vos las podés bajar simplemente haciendo pagos, siempre se van a reflejar, pero las que se amortizan con menos de 10 pagos, por general, no se miran como deudas en sí. Otra pregunta con las tarjetas de crédito. Estas tarjetas de lo que se llama Secure Credit Card o tarjetas aseguradas en la que tú pones en el banco un dinero y el banco te da una tarjeta sobre ese dinero, ¿cómo ayuda a la construcción del crédito? Vos creas tu propio crédito con tu propio dinero. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo te ayuda? Es porque empezás a establecer un comportamiento. Digamos que vos vas y pones con el banco $2,000, ¿verdad? Y que te den una tarjeta de $2,000. De tu propia plata, que ellos ya se garantizaron la devolución del pago, ¿verdad? Tú vas y decís, ¿sabes qué? De mi propia plata quiero sacar en forma de crédito y en forma de hacer pagos, ¿verdad? $500. Y tú vas pagando esos $500 en ese Secure Card. Digamos, lo haces por un año, año y medio, 2 años, lo que sea, ¿no? Estás mostrando responsabilidad. Cuando mostrás responsabilidad, ¿qué acontece? Las otras instituciones quieren empezar a hacer negocios contigo. Quieren decir, mira cómo se comporta, mira qué bien hace las cosas, cómo paga a tiempo, qué consistencia tiene, y te empiezan a ofrecer nuevas tarjetas de crédito. Entonces, el Secure Credit Card es una muy linda forma de cómo empezar a fabricar crédito. Y en el reporte de crédito no se ve que es Secure Credit Card. No, porque está atado a una visa, está atado a algo. Exacto, o sea que sencillamente yo sé que tengo un cupo de 500 o $1,000, o sea, se ve como cualquier otra tarjeta de crédito. Es que tengo que hacer memoria y no me acuerdo si hay alguna connotación que lo diga o que no lo diga, ¿verdad? Pero es irrelevante si lo dice o no lo dice, ¿eh? Sí, O sea, porque no lo afecta. importante es el comportamiento. Son las preguntas que yo escucho todo el tiempo. Bueno, pero es que si yo voy a buscar hipotecas en varios lenders, entonces me afecta mi crédito. Entonces, ¿cómo alguien puede buscar, o sea, ir de shopping o buscar el mejor lender o la mejor condición sin que le afecte su crédito? Mira, lo primero que tienes que hacer antes es estudiar tú mismo tu propio crédito. En vez de ir a que el lender te lo corra, vos vas y lo estudias tú mismo. O sea, literalmente uno como consumidor tiene derecho a estudiar su propio crédito. Y como consumidor también tenés los derechos de ir a corregir lo que refleja erróneo o negativo en tu crédito. Para darte una idea, mi nombre es Roberto Farrá, ¿verdad? Pero mi nombre en sí es Roberto Antonio Farrá. Nací en Uruguay, etcétera, etcétera, ¿no? Mi papá es Antonio Roberto Farrá. La misma dirección, nacimos en Uruguay, cuando vivíamos juntos, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el historial de crédito habían cosas que reflejaban mías que eran de él y cosas de él que reflejaban que eran mías. Mi papá, una persona muy cautelosa con su crédito, así que nunca tuvo una dificultad de ir a ninguna necesidad, pero hay un acontecido donde muchísima gente que tiene nombres similares a otras personas que van y sí les afecta. Entonces vos tenés que, antes de que ir a shopping, como dijiste, ¿verdad? Con 20 bancos, ¿no? Lo que tenés que hacer es, primero que nada, entender tú mismo cómo está. Ver qué cosas tenés que corregir. Si pueden ser nombres erróneos, pueden ser deudas de otras personas que reflejen, pueden haber un sinfín de errores, ¿no? Deudas que yo mismo no haya pagado por error o porque se me olvidó o porque nunca supe que nunca me llegó la cuenta, como sea. A veces llegan las colecciones estas y que la persona puede no saber y cuando se da cuenta es tarde en vez de mirar su crédito a tiempo para reparar lo que tiene que reparar. Mira, ese es un excelente punto, porque también a veces hay deudas que quedan abiertas, que fueron saldadas, que reflejan que hay un balance. Y te digo, muy a menudo la gente lo que no hace cuando saldas algo, vos tenés que
dos cosas que es importante. Pedir una carta de satisfactory, diciendo, mira, mándame que esta deuda está cerrada y está satisfecha y no se debe más. Y después, cuando estudias tu crédito, que refleje cero balance y que refleje que fue satisfecha de la forma que estuvo de acuerdo con los términos originales. Que no haya una connotación que dé duda de por qué se cerró esa deuda, si la cerraron ellos por falta de mal pago, lo que sea, ¿no? Que, o sea, que todo lo que refleje en tu crédito sea exactamente cómo es tu comportamiento real. Entonces, cuando tú vas a solicitar, primero que nada tenés que asesorarte de que que no solicites con 10 bancos, ¿verdad? Solicitas con uno, con dos como mucho, ¿verdad? Porque al final del día tu comportamiento es lo que es y la vasta mayoría de los bancos hipotecarios tienen los mismos intereses. O sea, los bancos compran plata del mismo lugar y lo venden de la misma forma para ser competitivos. O sea, no va a haber una gran diferencia entre uno y el otro. Lo que sí, en plata privada, cuando en la plata privada te estudia el crédito, por lo general lo que hacen es lo que le dicen un soft pull, right? Que no refleja como que te fueron a correr el crédito. No muestra en tu reporte de crédito que sí se estudió el crédito. Cuando hacen lo que se llama un hard pull, ahí sí refleja que hubo una averiguación del crédito. Y también lo queremos no hacerlo muchas veces. Alcanza con una o dos y ya. Entonces, cuando yo voy para pedirle a un lender un crédito hipotecario o para ver si califico inicialmente, ¿eso es hard o soft? Si estamos solicitando para un crédito hipotecario para casa para vivir, por lo general es un hard pull. ¿Okay? Okay. Cada vez que solicitas con esa idea es un hard pull. Si vos solicitas para lo que es plata privada o simplemente para una entidad que te vaya a buscar, un broker que te vaya a buscar la mejor solución para vos, por lo general eso es un soft pull. Bueno, ¿cómo las cuotas alimentarias afectan el crédito? ¿Eso aparece en el reporte o cómo No, es? Porque siempre preguntan. si vos no pagas, si vos no pagás a tu responsabilidad con tu familia, con tu propio hijo, ¿verdad? Vos le vas a pagar a alguien que ni lo conoces. O sea, lo que tenés que tenerle amor no lo pagás. Imagínate Pero a eso una aparece entidad. en el Oh, por reporte de supuesto, crédito. sí, es reportable porque el child support es algo público, ¿no? Cuando te Pero, divorcias y cosas de esa índole, entra en lo que se llama un settlement agreement, o ese settlement agreement es registrado en el condado y todo lo que está registrado en los condados refleja en tu reporte de crédito. o sea que si el juez me dice a mí tiene que pagar tanto, eso va a aparecer en mi reporte de crédito. Va a aparecer que tenés un child support y va a aparecer de cuánto es y ya. Entonces, ese child support, que es uno de los gastos yo sé que nos estamos yendo por otro lado, pero esas son preguntas que la gente se hace. El círculo se divide 33% para pagar hipotecas, 33% o créditos, 36% para vivir, 36% para impuestos, más o menos, ¿cierto? Sí, entonces ese child support en realidad es para vivir. Para una hipoteca se cuenta como dentro del 33% de mi capacidad de crédito. O sea, el child support afecta mi capacidad de Sí, por endeudamiento. supuesto, por supuesto, por supuesto. Te afecta porque es una obligación que tenés que hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo se mira el child support? Por lo general, tu responsabilidad es hasta los 18 años de la edad de esa criatura, ¿no? Nosotros como prestamistas, si esa deuda es menos de 3 años, esa obligación, ¿verdad? O sea, lo tenés por menos de 3 años, o sea que el niño tiene 16 años. Entonces ahí ya no lo miramos como deuda. O sea, lo venís haciendo bien, en 2 años te lo sacás de encima y tu vida va a estar mucho más sencilla, Liviano. ¿no? Sí. Pero si tenés 10 años a pagarlos, ahí sí obviamente lo tenés que mirar, ¿no? Más de 3 años tenés que mirar como deuda y te quita poder adquisitivo. ¿Cómo miden el crédito? El crédito está atado a números, ¿verdad? De 300 a 850, ¿no? Entonces, de 300 a 579 es malo. Es una persona que no es responsable y constantemente no es responsable, ¿no? De lo que es 580 a 669 se mira como algo justo. Dicho sea paso, el FHA les alcanza con 580 para calificarte para una compra de una propiedad que vos querés vivir en ella. De 670 a 799 ya se mira bueno y literalmente tenés casi todos los mismos beneficios de alguien que es excelente de 800 a 850. O sea, lo que queremos estar siempre es de 670 a 800, ¿verdad? Preferible para la vasta mayoría de la gente que solicita y quiere conseguir buenas condiciones ¿verdad? Que estemos sobre los 700. Para mí, lo que yo he visto en mi carrera es que esa gente, casi un 80 y pico por ciento de las veces, es aprobada. Las personas dicen, mi crédito está bueno, pero es importante que no solo el score es suficiente, ¿cierto? Porque también
lo que tú decías, si tengo un score pero no tengo líneas de crédito suficientes o no tengo antigüedad, todo eso afecta sustancialmente el resultado. Sí, no, sí, o sea, cada vez que alguien me dice, bueno, mi crédito está malo, mi crédito está bueno, ¿verdad? Le digo, ¿qué es malo para vos? ¿Verdad? Porque malo para vos no particularmente puede ser Sí, malo para un banco. sí, sí, Es bueno para vos, ¿verdad? Porque lo que es bueno para vos no particularmente puede ser bueno para la persona que está sí, sí. prestando dinero, Yo ¿verdad? digo, "Oye, ¿cómo está sujeto? Bueno, ya casi lo tengo en 600". Ah, bueno, Bueno, pues bueno para él, pero, está, pero no, no. está mejor que nunca. Sí, en mi historial, ¿verdad? Esta es la gloria, es mi gloria. Para un banco lo que miramos es cómo vas a utilizar ese crédito. Una cosa que también es muy importante es lo que le dicen, en inglés se dice derogatory, ¿verdad? Tus fallos más, más pueden perjudicar más que todo, ¿verdad? Y está, primero que nada, están las tardanzas en las deudas, como tú estabas mencionando, ¿verdad? Los pagos no los haces a tiempo, te sobrepasas de un mes al otro. Eso se mira como ser inconstante y cosas así. Pero de ahí vienen lo que son las colecciones, ¿verdad? Las colecciones cuando te están cobrando, vos no pagás y dicen, ¿sabes qué? Mejor la vendo esa deuda a alguien que vaya y te cobre. Y muy a menudo esas colecciones los ves por parte de los hospitales, lo ves por parte de los médicos, lo ves por parte de los gimnasios, ¿verdad? Y a veces también lo ves por parte de lo que son tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero ¿por qué lo ves muy a menudo con esas entidades? Es porque no tienen un departamento de cobranza. Te mandan el bill, no lo pagas, enseguida van y venden a una colección, ¿no? Después está lo que le sigue, elevando el nivel de lo menos mal a peor, ¿no? Son cuando te toman la deuda como pérdida en sus libros, ¿verdad? Eso se llama un write-off, que lo ves en tu reporte de crédito, ¿verdad? Literalmente dicen, ¿sabes qué? Te mandamos a cobrar una vez, no pagaste, 2 veces no pagaste, 3 veces no pagaste, última notificación no pagaste. Entonces, dice, mira, en vez de tratar de seguir cobrando, ¿verdad? Mejor tomarlo como pérdida por lo que el costo de lo que es intentar a lo que es perderlo, ¿no? Entonces, el write-off es cuando lo toman literalmente como pérdida. Después viene lo que llaman los judgments. Ahí es cuando te mandan a la corte y el juez determina qué tenés que hacer. O sea que por eso muy a menudo una de las preguntas es, ¿te estás obligado a ir a la corte a saldar algo? Tenés un judgment, ¿verdad? Y muy a menudo lo que se ve en judgments es impuestos, muy a menudo también lo que son acuerdos de arrendamiento, ¿verdad? Por maquinarias o por Liz. leases, para vivir en una propiedad o algo de eso, ¿no? Siguiendo ahí viene lo que son las bancarrotas. Para un ser humano hay 2 leyes, ¿verdad?, de consumidor que lo protegen. Una es el capítulo 7, que literalmente es liquidación total. Y después está el capítulo 13, que es un reajuste de las deudas. Y dicho sea de paso, toda la gente que entra en el capítulo 7 no puede mantenerse dentro de esa responsabilidad, porque el reajuste lo que hacen es poner todo más cerca a que se elimine. Te dan menos tiempo para eliminarlo, ¿verdad? Entonces, a veces, entre gastos legales y gastos de las deudas en sí, los pagos mensuales no bajan sino suben. También está el capítulo 11, que es el mismo comportamiento, pero para corporaciones, para compañías, ¿verdad? Que el capítulo 13. Y lo peor de lo peor es cuando te quitan el activo, el foreclosure, la reposición del activo. Y si vos decís, ¿sabes qué? Perdí una casa, pero préstame dinero para otra casa. Y el banco te va a decir, ok, ¿sabes qué? Va a tener que pasar suficiente tiempo para que tú aprendas tu lección, te refortalezcas para no correr eso cuando yo te presto ese riesgo cuando yo te presto mi dinero. Entonces, lo peor que te puede llegar a pasar es entrar en un foreclosure. Yo quiero un poquito que nos cuentes, porque yo, eso a veces les jalo las orejas a mis estudiantes, cuando me dicen, no, es que mi abogado me sugirió que entrara a bancarrota. Cuenta el efecto, las consecuencias financieras que tiene eso, por favor. El abogado, ¿verdad?, que te sugiere entrar en bancarrota, número 1, te quiere como cliente, ¿no? Exacto. Y no quiero hablar, o sea, no es particularmente algo malo, obviamente, es un mundo, Es lo ¿no? que es. Es lo que es un mundo. Ahora, cuando estás corriendo contra el reloj y no tenés una mejor solución para comprar tiempo, lo que la bancarrota, el capítulo 13, sí te permite tratar de ajustarte. O sea, sí tiene ese beneficio de tratar de reajustarte. Pero repito, por lo general es una compresión, ¿verdad? Pon todas tus deudas en menos tiempo. Entonces, lo que hiciste es comprar un par de meses y muy a menudo lo que te afecta, ¿no? Y después el abogado te va a decir, ¿por qué parás de pagar? ¿Y por qué no seguís pagando? ¿Verdad? Y la respuesta es porque cuando yo no podía pagar $2,000, ahora mucho menos voy a poder pagar $3,500.
Entonces, y en adición tengo que pagarte a vos otros $250, ¿verdad? Entonces, ahora tengo que pagar 3.750, lo que sea, ¿verdad? O sea, está mucho más complicado. Entonces, la bancarrota termina siempre en una posición que te dificulta. En adición, los bancos te dicen, bueno, mira, vas a necesitar como mínimo 2 años de tratar de recuperarte para volver a ser hipotecable. Y eso es cuando está asegurado con los programas de gobierno, ¿no? El FHA, el VA, cosas de esa índole. En mejores soluciones se toma más tiempo para recapitalizarte, para rehipotecarte, ¿no? Pero sí tiene beneficios, por eso existe, pero por lo general es muy complicado mantenerse. Entonces, entras en dificultad, vas en bancarrota y salís peor, ¿verdad? Por el costo. A veces la solución es vender el activo, porque si entras en capítulo 13 lo que quieres es proteger el activo, entonces no lo vas a poder refinanciar, entonces lo que vas a tener que hacer es venderlo o perderlo. En últimas, es educarte financieramente para que realmente para cada persona entienda exactamente cuáles son las consecuencias. Por eso es importante que le preguntes a varios abogados, porque los abogados pueden tener criterios o matices que hacen que la respuesta la entiendas de forma diferente. ¿Cómo evalúan los bancos el comportamiento? Bueno, lo miran lo que es subprime, prime en superprime, Ajá. ¿verdad? Y son, por ejemplo, lo que es lo peor de los comportamientos, esa categoría la miran como, si sos subprime, lo más probable cuando, si vamos antes del 2008, había muchísimos prestamistas que prestaban a la gente en subprime. Y los intereses eran, un 16, un 17% para una hipoteca, ¿verdad? Y cosas de esa índole, ¿verdad? Pero con el tiempo se ha regulado. Y hoy, por ejemplo, un subprime, por lo general, la gente que solicita para una tarjeta de crédito tiene un crédito de subprime, menos del 20% son aprobadas. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas categorías? Es lo que es la constancia de estar tarde, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te aprueban? Porque tenés ingresos. ¿Por qué te aprueban? Porque tenés ahorros. Te aprueban por otras responsabilidades, ¿verdad? Pero por lo general implica de que constantemente no te sometes a tus obligaciones. Que tuviste un foreclosure, tuviste una bancarrota y tenés que ir a la corte y no pagás el alquiler y no pagás el child support, ¿verdad? Se miran como una persona irresponsable, ¿no? Prime es donde la vasta mayoría de la gente entra. Muy a menudo está por el tema de la juventud o la edad, ¿verdad? A los ingresos y cómo podemos nosotros solicitar y cómo podemos pagar, ¿verdad? Entonces, la vasta mayoría de la gente trabaja de lunes a viernes, ¿no? El viernes recibe un cheque, ponen ese cheque en el banco, al fin del mes van y sacan lo que hicieron para pagar sus deudas, con la especulación de que al final del mes pagan menos de lo que generen, ¿no? Entonces tienen ahorros. Superprime es donde estamos mirando gente que tiene bajas deudas, que no vive de las deudas, que sí las tiene, pero no las necesita. Sus ingresos son altos, tiene mucho dinero en el banco, ¿verdad? Son comportamientos mucho más fuertes. Y te puedo decir una cosa, mira, puede haber un doctor, por decir algo, que gane $500,000 al año y puede haber otro doctor que gane, también lo mismo, ¿no? Uno puede ser super prime y otro puede ser subprime. Y me ha acontecido en mi carrera que gente que gana la misma cantidad de plata por comportamientos y endeudamientos, ¿verdad? Tienen 2 country clubs o cambian el auto cada 6 meses. Sí, conozco. O Y cosas de esa sufren índole. para llegar a pesar de que ganan $500,000, sufren para llegar a fin de mes. Exactamente. Y por más que suene loco, es real, porque Sí. he tenido cientos de clientes, ¿verdad? Y me dicen, no, yo gano $500,000 y después los mirás financieramente y son recontra súper débil. Ahí donde tú entras a entender por qué la gente hay que ponerle categorías, no solamente por una cosa, sino por todos los comportamientos que tiene. Bueno, en algunos países hay limitación de edad para otorgar hipoteca o en la medida en que se aumenta la edad, aumenta la cuota inicial. En Estados Unidos, ¿cómo hay una edad mínima o una edad máxima para una hipoteca? Mínima sí lo hay, tenés que ser mayor de edad, tenés que tener 18 años o más. Máxima no. Vos podés No. tener 25 años y solicitar un préstamo de 30 años y si calificás por ingresos te lo tienen que dar. 30 años. Uy, ese es el optimista. Ay, no, es que no, o sea, una de las cosas tan lindas que tiene Estados Unidos es que no se puede discriminar por nada, literalmente por nada. Tenés capacidad de repago, podés calificar y te tienen que prestar. No pueden decir que por una cosa o por otra, religión, sexo, edad, credo, qué sé yo, ¿verdad? Background, lo que sea. Nada de eso te puede tomar parte de la decisión de cómo te van a prestar. Por eso lo que miramos en comportamientos es de suma importancia. ¿Cómo mejorar el crédito, Robert? Yo sugiero que, primero que nada, ¿verdad? Estudiar el crédito,
ir a pedir que remuevan todo lo que sea negativo de nuestro historial de crédito. Simplemente se le manda carta diciendo, mira, esta colección fue saldada, esta colección no me pertenece, es más, ya fue pago, ahora quiero que refleje que esta fue satisfecho en el reporte de crédito, o remover comentarios negativos, deudas, ¿verdad? Que no están atadas a uno, ¿verdad? Todo eso está dentro de la ley del consumidor que uno lo puede ir y eliminar. Pero una ¿No? pregunta, hay gente que dice, yo contraté una agencia para que me mejore el crédito. ¿Eso sí funciona? Yo lo que sugiero es comportarte bien y con el tiempo las cosas se van borrando solas. Si tú contratas a alguien para que te mejore el crédito, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a acontecer? Tú no vas a cambiar tu comportamiento, simplemente vas a esconder tu realidad. Y el que te va a prestar dinero, te va a prestar dinero basado en eso. Y más adelante tu realidad va a salir a flote y por consecuencia tu comportamiento va a hacer que te autoelimines, que te autodestruyas. Entonces, no, porque yo quiero comprar una casa y contraté a alguien y me subieron el crédito de 620 a 720. Pero hoy por hoy tu comportamiento no es un comportamiento de 720. Entonces lo que te estás haciendo, te estás automintiendo, te estás engañando a ti mismo. Si vos querés un comportamiento de 720, comportate como alguien que tiene esa clase de comportamiento. Y además que ahora con los sistemas de cruce de información, en últimas, en cualquier momento, cuando estoy a punto de firmar, aparece el esqueleto que estaba en el closet, porque los bancos manejan cientos de miles de créditos y saben detectar. Carlos, yo tengo un dicho que digo, vos no sos más inteligente que el sistema. Exacto. O sea, lo vienen trabajando por 200 años y tú sin ninguna educación vas a tratar no puede De ser. ser el vivo, exacto. De ser el Sí, más vivo, no, ¿verdad? pero muy buen consejo ese, Robert, es juega con las reglas del juego. Puede que te tome un año mientras te organizas, pero vas a estar seguro y vas a pagar mejores intereses y no vas a caer en el riesgo de que algunas empresas te concedían el crédito de una forma en que terminan cobrándote una buena parte de esa cuota para ellos, que es absurdo, Exacto, ¿no? exacto. Hay un costo atado a ese servicio, ¿verdad? Obviamente. Tenemos muchos temas y me gustaría que hiciéramos después un programa sobre las tarjetas de crédito y los tipos de créditos hipotecarios, porque ahí hay muchas oportunidades que la gente desconoce. Entonces, Robert ha manejado, él tiene créditos para vivienda, tiene créditos para extranjeros, en hipotecarios, tiene créditos comerciales, él maneja cientos de programas que en Estados Unidos es la ventaja y lo que me gusta de él, y no me está pagando por esto, es que le dice a la persona lo que puede hacer y si dice que lo puede hacer, muy probablemente lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es definitivo. O sea, no tomamos una solicitud por el simple hecho de tomar algo, o sea, tiene que tener mérito y como dijiste vos, cubrimos la gama completa de todas las soluciones que hay para cuando alguien tiene capacidad de repago. Bueno, y a ti que estás viendo esto de verdad, quiero decirte que el entender las reglas del juego y el que tú las entiendas te va a dar una ventaja increíble, no solamente para acceder crédito, sino para acceder crédito en las mejores condiciones. Tuve mi crédito muy malo en una época porque yo no sabía las reglas y en la medida en que aprendí realmente el cambio en la calidad de los porcentajes que pago, de la oportunidad de conseguir nuevo crédito, es sustancial porque me vuelvo un socio para el banco. Yo quiero que tú te vuelvas un socio, una socia para ese banco, para esa entidad financiera a quien le interesa más la calidad de un pago que los intereses un poco más altos. Entonces yo quiero invitarte a que te eduques. Yo tengo un video que se llama Crédito Perfecto, en el que hablamos en detalle de muchos de estos aspectos que conversamos hoy, pero realmente que te eduques. Crédito viene de credibilidad, de creer, de crear esa credibilidad en tu palabra, en tu manejo de tus recursos financieros, que no solamente te van a dar libertad financiera, sino que te van a dar paz financiera, porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Si te has encontrado útil esta información, dinos tus comentarios y suscríbete al canal y comparte esta información. Gracias.